Muy bienvenidos a este nuevo capítulo, gente. Espero que estén disfrutando de los demás. Hoy un día más acá, un viernes más. Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy tenemos una invitada super tanis. Vamos a hablar de temas que, que en realidad son sumamente necesarios y que los demás escuchen, ¿verdad? Le doy la bienvenida a Mitch. Muchísimas gracias por estar acá. Pura vida, más bien gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, hablar de estos temas tan relevantes para todos en general y pura vida. Ok, muchísimo. El placer es nuestro en realidad de tenerte acá. ¿Tu tox? Qué gente, todo bien, otra semana más pesadita, pero de ahí se va, poco a poco, enfrentando la vida y esperando que otra vez se termine esto, ¿verdad? Que creo que ya todos estamos ansiosos en salir, ¿verdad? Pero bueno. José Songo, ¿qué tal? Aquí. No, todo bien esta semana. Todo bien. Un tanto estresada también, esperando a que pase esto, pero aquí vamos. Y con el placer de tener a Mitch hoy aquí. Wish. Sí, no, yo acá, con la esperanza puesta en la madre de Rusia, Ya que y ver todos los antibióticos, a ver qué surgen. Así sea. A ver si acaba con esto, que ya yo creo que a todos nos tiene hartos, definitivamente, no hay otra palabra. Supongo que si querés introducir acerca del tema del día de hoy. dame rodillita, bueno, no sé si bueno, hoy el tema va a ser un poco, ¿cómo les diré? Entre comillas, controversial, pero a la vez dejado de lado, muy sinceramente. Muy sinceramente, no solo en Costa Rica, sino en prácticamente todo el mundo, donde se ha dejado de lado esta población. Se hace de la vista gorda. Exacto. Creo que en Costa Rica el problema no es tan grande como otros países, que la influencia es aún más fuerte. Sin embargo, siento que es un problema que nosotros los costarricenses los tenemos que ver, y lo tenemos que ver mucho. Hoy traemos a Mitch para que nos cuente un poco de su experiencia, cómo ha tenido un poco de su experiencia con esta población, el acercamiento, la experiencia, tal vez ahora nos cuenta varios proyectos que hay por ahí y demás, para comentar un poco de lo que es, porque es muy enriquecedor, y como siempre lo he dicho, lo he dicho en todos los podcasts, yo creo, son temas que van para largo, no es un tema de solo 40 minutos, 35 minutos que uno puede hablar. Bueno, vamos a enfocarnos mucho en la comunidad indígena, población indígena del país, y cómo se ha visto afectada en el país, y cómo nosotros nos incluimos, me siento, no lo hemos enfocado mucho en eso, y creo que es una población que hay que ocuparse. Hoy Mitch, bueno, como es Mitch, es una conocida ya hace mucho, la conozco hace vergo de tiempo, y ha tenido mucha experiencia con esa población. ¿Nos puedes contar un toquecito? Bueno, primero que todo, ¿a qué te dedicas, mae? ¿Qué haces por la vida? Bueno, actualmente soy estudiante de turismo en el CUC. Anteriormente soy graduada tecnológico de Administración de Empresas. Trabajo en una ONG que se llama PUPU. De eso les hablaré después, porque hay muchos proyectos y temas que van conforme al tema y demás. Entonces está súper tuanis de esa parte. También trabajo en una tienda de ropa, básicamente. Y bueno, actualmente con toda esta situación del COVID, pues nos hemos puesto ahí a trabajar como en cosas chiquititas para ver qué sale y cómo salimos adelante. Siempre con objetivos concisos en el futuro, y pues siempre para adelante. Exacto. Ahora sí, contanos un poco de tu experiencia con la ONG o con la población que has tenido este acercamiento. ¿Cuál población es? Tal vez como
¿cómo llegó a interesarse a la ONG, verdad? ¿Y cómo llegó? ¿Cómo Más te llegó, curioso. madre? Sí. Ok, bueno, esto empezó, pongámoslo como en el 2017 más o menos, que ya había salido del cole y demás, siempre había tenido como ese tipo de ambiente o vibra como de paz, de que naturaleza, aquí y allá, pero esa es la mentalidad que uno tiene del cole, ¿verdad? Que es totalmente cerrada y uno cree que nunca puede llegar a hacer cosas que están a la mano de uno, o sea, es simplemente ir a buscar. Entonces apenas salí del colegio, empecé a buscar como ONGs, intercambios, porque según yo todo eso era gratis, ¿verdad? Y me salió una que, y ese pichazo de plata, y yo decía, no, hombre, no, esta hora no se puede hacer así. Y me salió una ONG que era de Heredia, se llama POFU, que significa Apoyando el Futuro. Digamos que mandé currículum, los contacté, en ese entonces ya llevaba como cursos de fotografía y demás. Entonces me dijeron que sí, que podía ingresar como fotógrafa, digamos, normal. Y yo dije, qué plan y no sé qué. Algo es algo. Entonces ya empecé como a meterme en ese asunto. Digamos que me empezaron a llamar más como para ir a la huerta. Después me llamaron para hacer un voluntariado en zonas indígenas. Y ahí fue cuando yo ya empecé a ver desde qué campo en general del voluntariado me quería especializar en el sentido de experiencia, ¿verdad? Porque esto siempre es de pura experiencia. Entonces, así fue. Fui a un voluntariado en la zona Nimarí, esto es en Valle La Estrella, ahí por la zona de Limón. Entonces, pues nada, de ahí salió como es eso de llegar a la gente, ver el carisma o más bien ver que es otro tipo de cultura general. O sea, en verdad uno llega, desde que empieza a caminar, uno se empieza a topar gente, hay gente que lo enjachan a uno porque uno dice, esta gente es súper Intrusos. linda y que va, ¿verdad? Lo enjachan todo uno y uno se queda como mal, pero es ¿Qué porque te he soy hecho? ¿Qué te blanco. he hecho, madre? Gente. Sí, sí, sí. Entonces ya uno ya como blanco, uno dice, madre puta, qué feo, ¿eh? Qué feo que más bien sentir desprecio por parte de ellos. Y que va, a esto abarca un tema que me parece muy importante y que es como conocer el interior de las zonas indígenas, no es de lo que nos quiere decir el gobierno, sino es del sentido personal, porque es impresionante ya pasando días ahí, fuimos a hacer como unos cuestionarios y me salía como, digamos, la gente decía, es que el gobierno nos hizo casas. Entonces tal vez habían unas casas lindísimas que uno se desearía, ¿verdad? Hechas de pura madera. Y yo decía, mira qué lindo. Y nos hace, ¿quiere entrar? Y nosotros, ay, sí, sí. Y cuando entramos, son basureros, literalmente, hasta huele bueno, de todo huele ahí. Tienen basura, animales muertos, y yo me quedé así, ¿verdad? Entonces ellos nos decían, es que el gobierno piensa que ocupamos esto, pero no viene a preguntarnos qué es lo que ocupamos. Ellos trabajan para nosotros, no trabajan de mano con nosotros. Y esto es una frase que se me quedó para siempre. Trabajar de la mano con las comunidades. Entonces, a partir de ahí, yo ya empecé, ¿verdad?, a agarrar y yo decía, puto, es cierto, o sea, uno aquí viviendo normal, uno dice, ay, pobrecitos, pobres, no sé qué. No, ellos no son pobres, más bien son más ricos que unos, se comen lo que cosechan, tienen campo, variedad de animales, demás. Entonces, esa fue como la primera experiencia en el sentido voluntario. Eh, Después de eso llegaron como nuevos asuntos. Ya la ONG me contrató como en el sector de gestión interna y también como en el sector de marketing, entonces uno ya se va enterando más de las cuestiones, ¿verdad? Trabajan en APUF, hay proyectos en el sentido de África, en Saleca, es como un campo de refugiados, ahí se construyó una escuela, ahora se están construyendo más aulas o se pretende construir aún más aulas y es un asunto, ¿verdad?, que no va mucho como muy dividido lo que ocurre allá con lo que ocurre aquí. Entonces, sí va como mucho eso.
yo siento que en Costa Rica los derechos de los indígenas, bueno, esto es un tema de hablar para mañana, ¿verdad? Hay demasiados temas que abarcar y subtemas después de esto. Bueno, Tuto, conocer de este asunto, sabe que hay leyes que lo respaldan, hay comisiones, instituciones, ministerios, pero el porcentaje de ayuda que se le da a estos mismos no es el que merecen, no es el que se dan. Exacto. Por otra parte, mae, como ahora tocando un poco la ley, mae, la ley indígena actual está hecha en 1977 con, no recuerdo el presidente, pero mae, tiene muchos huecos, se me olvidó muchos huecos jurídicos. ¿Por qué, mae? Solo 17 artículos tiene, 17, 15 artículos, mae, que yo digo, mae, puta, para proteger una población en esencial, solo 17 artículos, 15 artículos, donde solo ahí dice su protección y listo. Es como, puta, ¿dónde está? Mae, por otra parte, ahora hay un podcast de Ser Indígena, si no me equivoco, Costa Rica Indígena, y el podcast dice en el inicio, mae, y esto me marcó, para que lo tomen en cuenta, la Costa Rica actual no inicia llegando los europeos, man, sino llegando mucho tiempo atrás, de hace 12.000 años atrás, man. Lógicamente que ahora venimos en puras mezclas, por así decirlo, y salimos nosotros, hemos salido nosotros, y hay que ver el origen, man. Mucho ver el origen, donde el europeo, de hecho, su despiche, man, implementando su ideología, sus religiones y demás, pero sin embargo, ese mestizaje los ha tenido acá y también hay que notar eso. Por otra parte, man, lo que decía Mitch de las casas, man, yo recuerdo que yo tuve un contacto, pero como tenía yo como 7 años, y de hecho fue como en Talamanca, no recuerdo, estaba muy pequeño. Y a mí me dice un indígena, ma, venía a mi casa, esta me la regaló el gobierno. Ma, era una chanchera. Era una chanchera, ma. Literal, tenían los chanchos ahí tirados, ma. Y yo, puta, entonces ustedes dónde duermen, aquí con los chanchos. Y yo todo asustado, yo dije, puta, qué duro, dije yo. No, nosotros vivimos allá, ellos con sus cabañas, pero ellos lo agarran eso para los animales, para tirar cosas, X tema, que yo me quedé como, wow. En verdad, otra función totalmente distinta. En verdad, el que se prepara para respaldar muchas, el preparado, por así decirlo, el estudioso, el intelectual, entre comillas, mae, le da a una población ciertas cosas que ni siquiera necesita y más bien es plata perdida y plata botada, muy sinceramente. Le estamos ayudando, le estamos ayudando, mae, pero es plata botada, muy botada. Por otra parte, yo creo, no sé si ustedes, José o Astongas, han tenido una experiencia así, pero yo solo la única acercamiento fue ese y fue como 2 horas estar con ellos y listo. Pero bueno, en un futuro me encantaría ¿no? Tenerlo y enfocarme mucho en eso ya cuando sea mayor. Bueno, si el coronavirus no me haya matado, pero no sé si ustedes han tenido una experiencia así, ¿no? Yo tuve o sea, no es tan impresionante como las de ustedes, pero sí tuve un acercamiento que fue una vez que andamos allá, es en Paso Canoas, por la frontera, pero mucho antes, no sé, mis papás dijo, vámonos por aquí, es que ahorita no me acuerdo por dónde es, y empezamos a subir, y arriba era una comunidad indígena por donde pasamos, y nosotros nos quedamos ahí, paramos un toque, intentamos hablar, pero como dice Miche, ellos lo enhachan a uno como sí, como estilo de expresión. Sí, y ese fue el acercamiento, o sea, ellos no ni te hablan ni nada, ellos, digamos, nada más secos. Uno les intenta hablar y todo, pero no. Ese es el acercamiento que yo he tenido con los indígenas. Pero es una comunidad muy
muy interesante y como decís vos, Tuto, es algo que ¿cómo se llama? Que manda huevo que solo tengamos 17 artículos para la comunidad indígena. Es algo despreciable, la verdad, es algo que uno se pone a decir, manda huevo, pero no sé si Astongas tiene algún acercamiento. A ver, yo en lo personal con acercamientos como tales no, directamente jamás. Como ustedes, que he escuchado personas de hablar de sus experiencias con esos contactos, ¿verdad? Y ahora Tuto tocó algo que en realidad sí, te puedo decir que me duele demasiado, no sé, me emputa hasta cierto punto, que es el hecho de, madre, le estamos dando la espalda a nuestros orígenes, madre. O sea, muy chuzo y todos los días festivos y todo lo que celebra el gobierno, madre, pero ¿saben de dónde partimos, madre? Y eso lo requiere muchas veces, y no en cuestión material, sino en ser escuchados, ¿verdad? Y es algo que me choca demasiado. De hecho, no recuerdo, ahí disculpen la fecha, pero se conmemoraba una fecha de Pablo Presbere. A ver, así, sondeo, vi así exageradamente 2 o 3 personas que comentaron el asunto. Y el resto es como, madre, inexistente, ¿me entendés? Y es algo muy chocante. A mí, en lo personal, es algo que, no sé, sí, es de nosotros y se pierde. Se ha perdido, o sea, ha estado nulo. Totalmente de lado se deja, es impresionante. Y tal vez esa cuestión como de comunicación, ¿verdad? Entre cada uno es tal vez como no solo cultural, sino de también tipo de zona indígena en la que se vaya. Porque es muy curioso, otra experiencia de voluntariado que tuve, de hecho hace exactamente un año, fue vivir un mes en una zona indígena, Cavécar. Y, o sea, ahí la gente, wow, o sea, son amigables, sí llegaban, y yo decía, entonces, ¿qué la vara? O sea, ¿por qué allá no y aquí sí? O sea, ¿qué es lo que cambia? Seguimos siendo lo mismo. Y hablando con esa gente, tal vez ellos mencionaban eso, o sea, todos mencionaban al gobierno, todos decían, ellos no nos ayudan, lo que buscan es utilizarnos para publicidad y listo, o sea, no hay nada de por medio. Y tal vez eso es como lo que, las repercusiones de por qué ellos están enojados con toda la comunidad de Costa Rica, porque piensan que uno va a ir igual a hacer eso, a jugar con ellos, a preocuparse un día y los demás días, bueno, ya. Y pues no, y como seres y como hijos Astorga, y somos de lo mismo, somos de la misma, del mismo territorio. O sea, en Costa Rica hay más de 22 territorios indígenas, que es como un 40% de población en general de Costa Rica. O sea, imagínense, o sea, ¿dónde estamos metidos aquí en este momento? ¿Dónde estamos? Entonces, ¿qué estamos haciendo y en qué estamos pensando? Somos de los mismos, pero no los tratamos como los mismos. Recuerdo que también yo con 13 años, en Cartago, por cierta parte, anteriormente, hace unos años atrás, había muchos indígenas. No muchos, pero variados. Bueno, ahí habían señoras pidiendo dinero, con niños y X o Y. Mucha gente decía que esas señoras eran influenciadas por gente como nosotros, entre comillas, para robarles ese dinero. Sin embargo, yo tuve una experiencia, una vez que andaba en el mercado de Cartago, yo tenía unos 13 años más o menos, donde un señor indígena llegó con su saco de frijoles, así, con la vaina, por así decirlo. Llegó y se lo ofreció a un mae que estaba vendiendo ahí. Y recuerdo la cara del mae, y cuando paso por el tramo del mae me le cago en la puta, mae. Porque, llegó el señor indígena y le dijo, te vendo eso y no sé qué. Le doy 3,000 colones.
Yo pensé, madre, puta, un saco, madre, es que era un saco de frijol no vale eso. ¿Cuánto le saca él por cada kilo de eso, madre? Le puede sacar un rojo. Y un saco que puede pesar, ese saco pesaba como unos 20 kilos, madre, donde decía, madre, puta, hasta nosotros no les tomamos ese aprecio a ellos que son personas totalmente iguales. No, madre, tendrán sus costumbres, sus tradiciones y sus todo, pero puta, anda huevo. Y hecho, dale. No, seguí. Y no, solo era eso. Sí. Ok. Pensé que ibas a seguir. De hecho, estaba leyendo que con toda esta cuestión de los nicaragüenses entrando y la poca el poco personal para ir a recolectar café. Esta semana leí que habían más o menos como 7,000 indígenas de doble nacionalidad, panameña y costarricense. Sí, la amistad, eso es un tema interesante, la amistad. Que venían al rescate, por decirlo así, de los productores de café, porque, o sea, uno, y me incluyo, porque uno mentira que va a ir a eso, ¿verdad? Y es completamente distinto la vida que lleva con eso. Pero imagínense que hasta esa población ahora está metiendo el hombro en algo más como esto, ¿verdad? Que es una emergencia, porque es y una de las mayores exportaciones que tenemos. Exacto. Bueno. Yo siento que... bueno, dale. habla. No. Yo siento que también es algo que tenemos en la cultura, no sé, últimamente me he puesto ya a pensar que el tico es, o sea, últimamente es muy agrandado, no nos fijamos en nuestros orígenes, o sea, nosotros nos sentimos como el Estados Unidos de Centroamérica. Yo siempre lo he visto así, siempre hemos sido muy agrandados y nunca vamos para atrás. En este caso de los indígenas es clarísimo, mae, eso que decís vos, Tuto, el desprecio, ahora que tocabas ese tema, mae, cuando yo andaba, bueno, ahí en Paso Canoas, ahí había muchos indígenas que andaban, bueno, vendiendo o, como decías vos, pidiendo plata, mae, y era increíble ver a la gente pasarle a la par, haciendo como, bueno, ahí, así como, uy, qué asco, cosas así, y yo, bueno, eso desde chiquitillo, eso fue casi hace unos, sí, yo podía tener unos 12 años, y yo me quedaba impresionado, y yo decía, madre, pero ¿por qué si somos, como dicen ustedes, somos de los mismos? O sea, es algo que no sé, no está, o sea, es culpa del gobierno, pero también tenemos que ver en la sociedad que vivimos que tenemos mucho, también parte del racismo, o sea, hacemos racismo hacia esa parte, a ese sector de la población. Bueno, eso es lo que yo quería aportar. En cambio, esa palabra racismo por xenofobia, siento yo. Eso, bueno. Por un poco de xenofobia que tenemos nosotros. Y no solo, bueno, ahora los nicaragüenses es un tema esencial también para el país. Yo estoy haciendo un trabajo, en lo cual me siento muy orgulloso de la condición jurídica de los extranjeros en el país y en el extranjero. Y yo se lo ponía a la profe ahí. ¿Con qué extranjero nos sentimos felices nosotros? Si es un nicaragüense, va a sonar así, que es como clase media, por así decirlo, donde viene a ayudar al país, donde quiere encontrar sus sueños, sus metas y demás. Tal vez los discriminamos, hasta por su mismo color de piel, pero si es un nicaragüense, entre comillas, blanco, que ha hecho mucho por el país. Ejemplo, Oscar Duarte es de descendencia nicaragüense. El país no hablo del MAE. Claudia Paul es de descendencia nicaragüense. Clodomiro Picado, es de descendencia nicaragüense. Preferimos a ciertas personas, por así decirlo, que excluir a otra parte.
Sí. Es algo demasiado fuerte, donde tal vez uno va creciendo y va tomando esta madurez porque uno de pequeño no entiende mucho. Y menos en el cole, menos en el cole, donde el humor negro, se podría decir, es muy, muy habitual. Bueno, ahí la UNESCO, por dato interesante, dice la UNESCO que Punta Arenas es la zona más racista y xenofóbica de Costa Rica con cuestión de indígenas y poblaciones minoritarias. Dice que Punta Arenas porque está la mayoría de los pueblos indígenas, porque están en el sur, Buenos Aires, de Punta Arenas y toda esa parte. Pero sin embargo, si los venimos aquí al Valle Central, yo creo que somos aún más. Uf. Sí. De hecho, me sorprende esa estadística de Punta Arenas. Es el lugar de los que menos creería. Exacto, uno dice puta, anda huevo. Pero son cosas que a uno le sorprenden. También, no sé, ahora, bueno, ya Mitch creo que lo había visto. El documento que les envié y quería comentarlo por encimita, The Forest People's Program, que se publicó el 31/7, hace unos 3 días, 4 días, donde explica la violación actual. Son 4 días que esta ONG o esta organización hace como denuncia, por así decirlo, al gobierno en general por esa población que está sufriendo muchos daños, ¿no? Creo que esta población ha sufrido muchos daños en cuestión de territorio. ¿Cuántos territorios? Hasta los mismos campesinos. Yo sé que ellos vivieron ahí, ellos han crecido ahí desde niños y todo, pero también hay que respetar, bro. También hay que ceder que ellos hagan. Ellos también tienen derecho. Artículo 3 de la ley indígena, otro tema jurídico. Dice, las reservas indígenas son inalienables, no se pueden tocar o no se pueden vender. No son transferibles, exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Si contamos las personas que han violado ese artículo, puta. Y no solo nacionales. Exacto. Váyase a la zona del Alto Chirripó, allá en Turrialba, donde actualmente se está dando xenofobia o racismo, lo que le quieran llamar, a la gente de la zona indígena de allá, quemándoles los hogares, quemándoles todo. En esa zona indígena, usted va caminando, digamos, por dentro de Dórbata, que es la zona indígena, a Grano de Oro, y se topa un montón de letreros que dicen Europa, Francia, y así, y uno se queda así como, ¿esta vara qué es? ¿Mapamundi o qué putas? Y los mismos indígenas dicen que son extranjeros de esos países que han venido a comprar tierras ahí, donde no se puede. Entonces, ¿qué tanto se fundamenta esa ley, verdad? Qué fuerte, qué fuerte. Qué duro. Bueno, es un tema nunca acabar. Y no solo en esta población, hay muchas poblaciones que podemos hablar aquí. Y migrantes, nicaragüenses, la población, por así decirlo, más xenofobicalizada en Costa Rica, no sé cómo se dirá esa palabra. Zonas pesqueras, ¿no? Estas zonas, Atillo, todas estas zonas conflictivas, son temas y comunidades, por así decirlo, que son mayoritarias y minoritarias que siempre hay que tratar. Y mucho. Recordemos aquellos 2 asesinatos de Jerry Porras y Reggie. No, a la verga. Él, Rivera y Sergio Rojas, man. Que fueron 2 activistas, man, que lucharon por esos 2 pueblos, man, para hacer algo, man. El tico le valió verga y lo mató. Sí. Son cosas que hay que notar mucho, man. Bueno, creo que el tema se puede abarcar de muchas maneras.
tanto de manera jurídica, tanto de manera vivencial, se podría decir, y tanto de manera Social. social, exacto. Completamente. Hay muchas ramas en este tema, lo cual en un futuro pensamos una cosilla por ahí con este mismo tema. Podcast indígena 2.0, nada que ver. Bueno, el episodio, ¿verdad? No el podcast. Porque para que no se hagan bolas, nada que ver. Entonces, muchas ramas, pero hay que sintetizar en qué ayudar. Y siento yo que ahora los grandes poderes políticos no han sabido sintetizar eso. Bueno, y ahora con menos Carlos Alvarado. Muy sinceramente, la población minoritaria no se fija en nada. Muy sinceramente, va y se saca fotos con los compas y vuelve. ¿Será el presidente del progreso? ¿Será el presidente liberal? Pero lo que prometió siempre, la política en Latinoamérica, lo que prometió nunca se cumplió. Hay que comenzar por uno. Hay que comenzar por uno, tema muy largo. Me agrada tener a Mitch aquí, Un gusto. Te agradezco un pichazo, literal, que estés aquí y aceptes nuestra invitación para hablar un poquito del tema y hacer comunidad juntos como hermanos. Alzarlo. Apropiarnos de lo nuestro. Exactamente. Y ahora último para tocar, ya último. Muchos dicen, los jóvenes tienen que hacer mucho y no sé qué, no sé cuánto. Pero muchos de esos boomers se quedan en los jóvenes por el futuro. Y que los derechos humanos, que los derechos aquí, pero se queda tanto en la parte jurídica que no hacemos nada. Hay que hacer algo. Porque como anteriormente lo dije, si usted no comienza por hacer algo, ¿quién lo hará? Nadie más. Así que son cosas que hay que denotar y mucho. Así que, se te agradece un pitazo, se le agradece a Stonga, a José, que están por aquí también, y por la experiencia un poquito que les ha contado, que ha sido muy bonita, sinceramente, y la idea y desearía tenerla, ya en un futuro, ojalá que pase esto, para tenerla. Pero, sí, claro, pura vida, Mitch, por tu tiempo, por hablar un poco del tema, ¿verdad? Que hay muchas cosas que quedan por fuera y que encantados de escuchar mucho más. Y pura vida, de verdad. Te agradece mucho. Y José, yo esperando que... Sí, yo pensaba que están las puertas abiertas para volver a hacer otro podcast, como dijo Tuto, un 2.0, que está muy, muy, muy interesante el tema y mucho que hablar. Pero sí, muchísimas gracias. Sí, bueno. Me encantó estar aquí, siento que es un tema que tiene que conocerse en general. Y recuerden esta palabra, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Búsquenlo, infórmense. Bueno, gente, nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Bye.